Muy bien, está grabando entonces. Bueno, en esta oportunidad, el segundo mini curso va a estar a cargo de Josué Aguirre. Bien, él nos va a hacer una pequeña presentación o introducción a la geometría simpléctica. Bien, entonces como el anterior mini curso, este va a estar grabado, se va a encontrar en la página del departamento. Las sesiones recuerden, son lunes, miércoles y viernes de 3 a 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Nélida, un gusto tenerte. Un gran abrazo virtual para ti. Muy bien. Entonces, Igualmente para todos, un ya, saludo muy especial. Sí, para gracias. Josué también. Sí. Gracias, profesor Andrea. Voy a, perdón, poner a Josué de anfitrión para que él controle todo, ¿ok? Entre lo que conocemos como espacios vectoriales reales, tal cual, y lo que son, pues obviamente, estos espacios que yo voy a presentar en la sesión de hoy. Entonces, si me permiten, voy a empezar a compartir. Voy a escribir ya, no voy a presentar, no voy a comenzar a tratar de escribir hacia mano. Si por ahí no se entiende algo, me pueden decir. Entonces, voy a empezar a definir en esta hoja en blanco, ¿ya? Lo que es llamado espacios vectoriales simplépticos. Espacios vectoriales simplépticos. Entonces vamos a pensar en este espacio como un espacio vectorial tal cual, siempre sobre el cuerpo de los reales. Y lo que vamos a definir es una forma bilineal, tal cual como el producto interno, solo que con algo un poco distinto, ¿no? Que sería así, ¿no? Vamos a definirlo así. Definición, vamos a decir así, ¿no? Un espacio vectorial simpléptico es un par V, W, que consiste en V, un espacio vectorial, sobre el cuerpo de los reales, que en este caso es V, y obviamente de dimensión finita, claro está, de dimensión finita, y una forma bilineal. En realidad es una dos forma, ¿no? Una dos forma bilineal. Vamos a explicar un poquito qué es una dos forma bilineal, es decir, voy a hacer acá un pequeño paréntesis. Una dos forma bilineal, puedes pensarlo como una aplicación bilineal, siempre sobre el cuerpo de los reales, ¿no? Para cada par de elementos le asocias un número real. Bilineal significa que es lineal en cada componente, es decir que si yo tengo lambda 1 de U más lambda 2 de V, producto interno por Z, por ejemplo, esto es así, ¿no? Lambda 1, W1, U, Z, acá es una nada más, más lambda 2, W, V, Z, ¿no? Donde se entiende que lambda 1 y lambda 2 son números reales, U, V y Z son vectores en el espacio vectorial V, ¿no? Eso es lineal en la primera y en la segunda componente, en ambos componentes, ¿no? Eso significa bilineal.
antisimétrica, que es decir que W de UV es igual a menos VU, ¿no? Le cambias el orden y cambia el signo, ¿no? ¿No? Y no degenerada. No degenerada significa que si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Este producto interno, perdón, este producto de dos vectores, ¿no? Si es 0 para todo V que está en V, ¿no? Esto implica que U es 0. Ese no degenera. Entonces puedes pensarlo como un producto interno tal cual. Pues, para los que conocen un poco espacios vectoriales, puedes pensar que es un espacio vectorial como una especie de un producto interno, solo que la única diferencia es que es antisimétrica, ¿no? No es simétrica con el producto interno, ¿no? Y obviamente no degenerada para no tener que trabajar con una aplicación que sea la trivial, la nula. ¿Ya? Entonces eso sería un espacio vectorial simpléptico. Es decir, es un espacio vectorial que tiene asociado a él una dos forma que satisface estas condiciones que hemos colocado aquí. No tiene que ¿Ya? ser positivo, ¿verdad, Josué? No, no necesariamente, no. De hecho, no lo es, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? O sea, esa es la gran diferencia con un producto interno. No es positivo, ¿ya? No necesariamente. Ya. Entonces, ese es nuestro espacio vectorial, ¿ya? Lo primero que vamos a observar es que, o sea, notando una de tantas diferencias que hay con respecto a lo que pasa en el espacio vectorial real, de los reales, es que yo voy a tener aquí una serie de propiedades que, vamos a decir así, tratan de imitar lo que pasa en el espacio vectorial real, pero no necesariamente lo cumplen, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a observar es que el hecho de que sea no degenerada me genera aquí un isomorfismo entre el espacio propiamente dicho, vectorial V, y su dual, ¿no? Este espacio V vamos a pensarlo como el dual, que ahorita voy a definir cómo es, ¿no? Esto de aquí lo puedo pensar así. Los funcionales, ¿no? Este dual es el espacio dual del espacio vectorial V, ¿no? O sea, el eje es un vector en el espacio vectorial V y le asocias un funcional lineal, ¿no? Que es justamente ese W, dejando aquí este variando, ¿no? Este que está aquí, ¿no? Este variando, es un funcional lineal, tal cual, ¿ya? Esa aplicación que está ahí, dado que la aplicación W o la dos formas no degenerada, esa aplicación W elevada a la hashtag es un isomorfismo, ¿ya? O sea, lo que me está conectando es cada elemento del espacio vectorial me relaciona biúnicamente con un funcional lineal en el dual. Este aquí es un isomorfismo. Solo un instante, voy a seguir avanzando aquí. ¿Ya? Desde que W es no degenerada, se tiene que este W Michi es un isomorfismo. ¿Okay? Es lineal, ¿no? Y es inyectiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque sencillo, podemos probarlo así rapidito. De que sea lineal, creo que eso no queda duda, justamente por la forma como está definida. Si quieres probar que es un isomorfismo, simplemente hay que ver que el kernel sea, ¿no? El nulo. Entonces, en efecto, puedes colocar así simplemente. Podemos colocar, ¿no? Un elemento que esté en el kernel, por ejemplo, sea U que esté en el kernel. Me da aquí el, ¿no? U en el kernel de esta aplicación. Entonces debería verificar si es inyectiva que ese elemento que cogí es el nulo, ¿no? Entonces esto por definición es equivalente a colocar, ¿cierto? Que sería el funcional nulo. Es decir, que si tú aplicas esto a cualquier vector, te da el 0. Como ese vector que hemos elegido V es arbitrario, justamente por la no degenerescencia de W,
¿no? Como V es arbitrario, eso implica que U tiene que ser 0, justamente por el hecho de ser no degenerado, ¿no? Entonces, hemos cogido un elemento en el kernel y hemos verificado que ese elemento es el. Entonces, el kernel de este espacio es justamente el neutro, ¿no? El neutro aditivo del espacio neutro. Entonces, es un isomorfismo, ¿no? Y obviamente el espacio vectorial tiene la misma dimensión que el dual. Entonces, la sobreyectiva está garantizada. Entonces, por tanto, es justamente un iso, ¿ya? Gracias a la no degeneración. Entonces, lo que me está dando es que por cada elemento en el espacio vectorial V tengo un funcional lineal asociado a él. Un ejemplo inicial, vamos a decir así, de este espacio vectorial simpléptico, podríamos considerar el que voy a colocar aquí, ejemplo 1. Voy a definirlo así. El espacio simpléptico estándar está definido como el espacio de R2N asociado con su dos forma. Ahorita vamos a ver quién es esa dos forma, la trivial. Aquí el espacio vectorial es R2N y la dos forma está definida de la siguiente forma, donde este W de UV está definido como el J de UV, ¿no? Donde se entiende que U y V son vectores, ¿no? En R2N. Y el producto interno es el producto interno usual. En Rn, perdón, en R2N, ¿no? Y J, ¿quién es, no? J es esta matriz de orden, obviamente, ¿no? 2n por 2n, que sería aquí la entidad, menos la identidad, y 0. ¿Ya? Esa matriz J está hecha con respecto a este splitting o esta descomposición de R2N, ¿no? Esta matriz, y ahorita voy a hacerlo en dimensión 2 para tener idea de cómo funciona perfectamente, ¿ya? Esta matriz J está con respecto, está definida, perdón, está definida con respecto a la descomposición de R2N como una suma directa de Rn más Rn, ¿no? Es como pensando las n primeras componentes como los X y la segunda n componentes como los Y, ¿no? Por así decirlo. Voy a mostrarlo en el caso n igual a 1, R2, que se ve muy simple porque es una imitación de lo que pasa en los complejos. Y esta de aquí sería, vamos a decir así, la generalización de lo que voy a hacer. Entonces, para tenerlo entendido un poco más sencillo, consideremos cuando n es igual a 1, por ejemplo. Para entenderlo después. Si lo entendemos aquí, el otro va a quedar sencillo. Por ejemplo, en el caso n igual a 1 sería R2. Entonces, en el caso R2, mi J, ¿cómo funcionaría? Vamos a empezar con el J. El J sería en R2, o sea, sería de R2 a R2, ¿no? Podemos pensarlo como el producto complejo. Si quieres, piénsalo como el menos I. ¿Qué significa ese producto que está ahí? Hoy, creo que aquí alguien me escribió. Disculpen, no estuve viendo el chat, disculpen. Ya, acá me preguntó, Jeffrey me dijo si en el primer punto la definición aplicó distributiva, ¿no? Sin embargo, creo que falta un símbolo. Ya. A ver. En la linealidad me dices, Jeffrey. El lambda 1 sale de U aquí, ¿no? En este de aquí me parece, aquí. El lambda 1 sale, el lambda 2 sale. Sí, es la linealidad en cada componente, ¿no? Como un producto interno, Jeffrey. Piénsalo como un producto interno. Esa dos formas es una dos forma lineal en cada componente, ¿no? Ese lambda 1 y lambda 2 son escalares, salen.
y queda el W1 por Z, perdón, el W de U por Z y el otro queda el W de V por Z, ¿no? Este queda quieto, por así decirlo. Este Z queda quieto, mira. Este Z queda quieto. Y distribuyes a la izquierda. Y eso mismo pasa a la derecha. ¿Ya? No es distributiva, es linealidad. Simplemente piensa como una transformación lineal, ¿no? T de A, V más, ¿no? Sale el escalar y queda el vector. Así tal cual. ¿Ok? Ok, no hay problema, Jeffrey. Sí, está bien. Disculpa, no vi el chat antes, estaba concentrado. Pero sí, no hay problema. Puedes seguir escribiendo y yo te voy respondiendo en cualquier momento. ¿Ya? Pero esa es linealidad nada más. Ya. A ver, entonces estaba aquí en mi ejemplito de mi espacio simpléctico estándar, para entenderlo bien. Yo lo definí acá en R2N. Voy a hacer el caso cuando n vale 1, o sea, voy a considerar en R2. ¿Ya? En R2 nada más. Ya, a ver, entonces en R2, ¿cómo sería? Voy a definir ese J para que se entienda un poco mejor quién es ese J y no quede ahí en el aire. Mira, el R2 podemos pensarlo. Voy a hacer un diseño geométrico donde este J tiene dos caras. O sea, hay dos formas de definir el J. Yo voy a elegir uno de ellos, no quita nada eso. El J piénsalo siempre como el producto complejo, el producto imaginario. Acuérdate de los imaginarios y los complejos. Mira, tengo mi plano complejo. Por un instante piénsalo así, que es R2 nada más. Piensa en un vector ahí, ¿no? Llámale. 1, U2, ¿no? ¿Sí? El origen de coordenadas, ¿no? 1, 2. Entonces, tú en ese plano complejo tienes dos formas de definir ¿no? Tienes dos maneras de definir otro vector ortogonal a U, ¿no? Uno de ellos puede ser este que voy a colocar aquí, ¿no? Que sería menos U2, U1, ¿no? O puedes definir este que voy a colocar aquí en morado, que puede ser U2, menos 1. Ambos vectores, tanto el de negro como el de morado, forman 90 grados con el vector U, ¿cierto? Claro, solamente que uno, vamos a decir así, está en el segundo cuadrante y otro está en el tercero, pero si tú haces el producto interno de ambos vectores por el vector U, o sea, multiplicas, ¿no? Menos U2 por 1 por el vector 1, U2, eso te da 0, ¿no? ¿Cierto? O el de abajo, el de morado igual. U2 menos 1, producto interno por 1 por U2, te da 0. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el lenguaje complejo? Si tú piensas el vector U, que es el vector formado por 1, U2, como un número complejo, sería 1 más I veces U2, ¿no? U1 la parte real, el U2 la parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, el de negro, ¿cómo generas el vector de negro pensando en los complejos? Simplemente dirías que puedo multiplicar por el imaginario, ¿no? O sea, multiplicas el vector pensándolo como un número complejo por el imaginario, sería UI por 1 más I por I, ¿te acuerdas? Menos 1, U2. Y tienes el vector U2 más UI, ¿ves? U2 menos U2 la parte real y el U1 la parte imaginaria, que justamente sería este que está aquí, mira. ¿Cierto? ¿Y el de morado cómo lo generas? Bueno, el de morado lo generas igual, simplemente multiplicando ahora por el menos el imaginario, ¿no? Ya no por I, sino por menos I, ¿no? O sea, ahora coges el mismo vector, el de azul, 1 más I veces U2, y ahora imagínate que le multiplicas por menos I. Ya no por I, sino por menos I. Entonces, por menos I, ¿qué significa? Significa colocar menos I, 1 más U2, sería menos 1, y ahí quedaría menos I al cuadrado, ¿no? Que es más U2. Esto sería U2 parte real menos U1 parte imaginaria, que es justamente este de aquí. ¿Ya? Entonces, ese J que he colocado arriba,
ese J tiene dos formas de escribirlo en realidad. Yo he colocado solamente una de ellas. Date cuenta que el J va a ser las veces de multiplicarlo por un I o por un menos I. Pensando en voz alta como si fuera imaginario. En realidad no es imaginario, ¿no? El J es voy a definirlo como una transformación lineal tal cual. Solo que el J va a imitar de alguna forma esta geometría que estoy dibujando, ¿no? Tienes un vector inicial de azul y quieres, vamos a decir así, rotarlo 90 grados. Puede ser en sentido horario o antihorario, ¿no? Antihorario el de negro y el de abajo, como quieras. O sea, ahí la matriz que yo he colocado puede variar un poco. Yo voy a elegir, por ejemplo, el de morado, simplemente por cuestión de gusto nada más. Podríamos elegir el de negro también. Entonces, lo que voy a hacer es voy a definir la transformación lineal que hace ese giro, que voy a colocar aquí, este giro de aquí, que es pensando como si multiplicaras por el menos i. Entonces, en ese sentido, mi j, ¿cómo quedaría definido imitando eso que pasa en los complejos? Bueno, mi j quedaría escrito así, ¿no? J, que va de R2 a R2, lo puedo pensar como coges un vector en R2 y lo que haces es enviarme a U sub 2 menos U sub 1, ¿no? Que es justamente ese que está en moradito ahí abajo. Tal cual está definido ese J, es una transformación lineal. Fijada la base canónica, hay una matriz asociada a ese J. No es difícil darte cuenta que la matriz será esta, que es justamente la que coloqué arriba, mira. J de U sub 1, U sub 2 se puede escribir como 0, 1, menos 1, 0, multiplicado por U sub 1, U sub 2, ¿no? Multiplica si quieres para corroborar, ¿no? Fila por columna, ¿no? Te va a quedar la primera U sub 2 y la segunda menos U sub 1. ¿Ven? Entonces, esa J que está ahí, o esa representación matricial que he colocado ahí, es justamente ese giro en sentido, vamos a llamarlo así, eh, uh, antihorario, que lo que trata de imitar es de alguna forma el producto por el menos i. Este J tiene un nombre propio, se llama una estructura casi compleja, es decir, lo que hace es a un espacio vectorial real, que en este caso es R2, le dota una estructura como si fuese, entre comillas, complejo, ¿no? Cuando tú aplicas el J a un vector, ese J de ese vector se ve como si fuera menos i veces el vector, entre comillas, ¿no? Porque está tal cual, está imitando lo que sucede con los complejos. Perdón, José, sería una rotación horaria, ¿no? El J. Claro, sí, en sentido horario, es correcto. Sí, Ya. el de negro es antihorario, correcto. Sí, ok. Sí, creo que expresé mal, sí, está bien, sentido horario. ¿Ya? Entonces, el J imita de alguna forma eso que sucede con estas rotaciones horarias, ¿no? Sí, en sentido de los complejos. Y de alguna forma lo que trata de hacer es, entre comillas, generar una estructura compleja a R2, ¿ya? Ahora, con este J, ¿qué es lo que...? Hay una historia con este J, pero bueno, con este J, ¿qué es lo que vamos a hacer? Queremos definir una dos forma, ¿cierto? Quiero definir una dos forma, ¿no? Aquí está mi ejemplo inicial, este que está aquí. Correcto. Y obviamente quiero que esté asociada a ese espacio vectorial R2. ¿Cómo funciona ese W? Ese W funciona así, ¿no? Ese W sub 0. Entonces, en este lenguaje, mi W sub 0 funciona así ahora, ¿no? Luego, ¿no? Mi W sub 0 de un par de elementos, ¿no? En este espacio vectorial, funcionan así, ¿no? Mi J de U, V. Donde ese J ya se entiende que es esa matriz, y el U y el V son dos vectores en R2, ¿no? Correcto. Entonces, aquí vamos a suponer que J, ¿no? Considerando U igual a U sub 1, U sub 2 y V, V1, V2, ¿no? ¿Qué forma tiene mi W sub 0 aplicado a este par de vectores?
tendría esta forma, ¿no? Sería J de U sub 1, U sub 2, V1, V2, ¿no? Entonces el J lo que hace aquí, ¿no? Es invertir el orden, ¿te acuerdas? El J lo que hacía aquí, ¿no? Por la definición anterior, sería aquí producto interno de U2 menos U1 por V1, V2, ¿no? Y aquí el producto interno es producto interno tal cual. El producto de función tal cual, entonces acá sería simplemente U2, V1 menos U1, V2, ¿no? ¿Correcto? O sea, es producto interno tal cual los reales, en R2. En R2N, perdón. O en este caso en R2, asociado a R2. Entonces aquí, si uno se da cuenta, mira, si tú factorizas aquí el menos por fuera, ¿no? Te va a quedar U sub 1, V2 menos U sub 2, V1. ¿No? Saco el menos por fuera, me queda esa expresión. Si tú te das cuenta, dentro de ese paréntesis vuelves a aplicar la definición. Entonces dentro de ese paréntesis te va a quedar así, ¿no? Mira, te va a quedar aquí el J de V, U, ¿no? Porque el J de V lo que hace es cambiar ahora el V, este de aquí. Entonces te regresa a la forma anterior y aquí, por la definición, esto sería el W de V. Entonces justamente esa forma de definir aquí, ¿no? O esa manera de definir esta aplicación bilineal antisimétrica, usando ese J, ¿no? Te permite decir, claro, que es lineal, porque el J es lineal en cada componente, es bilineal. Antisimétrica, porque ahí está la cuenta, ¿no? Uno hace la cuenta con el J, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí haces la cuenta con el J, cambia el orden, ¿cierto? Multiplicas, factorizas, y acá aparece otra vez este de acá. Acuérdate que este J de V es ahora voltear el V, que sería menos, perdón, que sería, ¿no? Cuando le aplicas el V sería V2, menos V1, ¿no? Y aparece justamente esto, pero con el signo por fuera, ¿no? Y ahí aparece justamente el W sub 0, pero de lo que está ahora en sentido opuesto. Entonces es antisimétrico, ¿no? Mira, acuérdate que este era el U y este era el U, ¿no? Y es no degenerada, obviamente, porque está el W sub 0 está generado con el producto interno, ¿no? Y el producto interno es el tal cual en los reales, ¿no? No degenerada. Entonces, es un primer ejemplo de un espacio vectorial simpléptico, formado con los elementos propios del espacio vectorial, que es en este caso el producto interno, los vectores de R2, y claro, tomando en cuenta esta estructura o esta transformación lineal, que lo que hace es darle de alguna forma, entre comillas, una estructura de espacio complejo a R2, ¿no? Que se llama estructura casi compleja, ¿no? Entonces, hemos elegido el que está en sentido horario, da lo mismo elegir el otro. Claro, habría un cambio de signo en esta definición también en ese sentido, pero funciona igual, funciona igual. Entonces es un primer ejemplo de un espacio vectorial simpléptico. Ahora, una importancia, y aquí está la generalización, ¿no? Yo he hecho un ejemplo de caso 1, aquí en realidad está un poco ya generalizado, esto se puede generalizar para R2N, ¿ya? Entonces aquí cuando tú piensas en este J, cuando digo esta descomposición, yo me refiero a que cuando tú piensas en un vector, ¿no? Cuando tú piensas aquí, voy a poner como una especie de paréntesis así grande, cuando tú piensas un vector aquí U en R2N, y me refiero a que este sería, ¿no? U sub 1, pensando así, entre comillas, ¿no? ¿Ya? Las primeras son de componentes U sub 1 y U sub 2 las segundas son de componentes. En esa descomposición es lo que yo me refería, que se está definiendo esa matriz, ¿ya? Imitando lo que hemos hecho abajo en el caso n igual a 1. ¿Ok? Entonces sería un ejemplo de este espacio vectorial simpléctico estándar que se conoce. Algunas observaciones con respecto a este J. Este J se comporta en realidad casi como el número complejo. Si tú multiplicas J por J, te da menos la identidad. Voy a colocar aquí algunas observaciones con este J. J por J, o sea, J al cuadrado. No, perdón. ¿Cierto? SJ por J.
te da la identidad, ¿no? Si tú multiplicas fila por columna, ¿no? Perdón, menos la identidad, disculpa. ¿No? Es como más o menos los complejos, ¿no? Y al cuadrado es menos 1 aquí también, ¿no? Menos i, o menos i por menos i igual menos 1. Tiene determinante no nula. Y esto va a ser importante porque después cuando vamos a hablar un poco más adelante de estas aplicaciones entre espacios vectoriales e simplépticos, el J va a tener una relevancia, vamos a decir así, que va a aparecer en la literatura. ¿Ya? Solamente lo coloco ahí. Determinante no nulo, obviamente, ¿no? ¿Correcto? Parece que es invertible, por así decirlo. Luego cuando vemos un poquito más de matrices. Ya. Entonces, eso es un poco de lo que es inicialmente los espacios vectoriales simplépticos. Son espacios vectoriales con una estructura de dos formas, y dentro de esa estructura, lo que tenemos es presente que hay una transformación lineal que se llama la estructura casi compleja, que aparece para la definición de ella. Nos va a acompañar siempre a lo largo de lo que sigamos construyendo acá. Ahora, Josué, sí, una pregunta. Ahí en tu ejemplo, claro, está claro que el espacio debe ser par, de dimensión par, ¿no? Con el J que es correcto, definido en R2N, ¿no? correcto, Por la forma como correcto. define el J, tenía que ser par. Pero Tiene que ser en par. general, en tu definición inicial, ¿no se pide que sea par o hay alguna razón que sí, Eh, en principio? inicialmente, en principio, inicialmente uno define un espacio vectorial simplético como un espacio vectorial y una o dos formas asociadas en él. Y Lo que nada, pasa es que nada ya, más. Después en el camino vas a exigir que ese espacio vectorial tiene que ser par. ya, Si tú le colocas un espacio y vas a llegar a algo que no es coherente por ahí. Entonces, eso lo vamos a ver en un instante. ok. Sí, pero sí, Está bien, ya debe ser eh, eso. tiene que ser impar. Sí, está correcto. Ya. Ya. Ok. Ya, entonces estábamos ahí. Entonces, justamente hay un teorema que me va a indicar que todos los espacios vectoriales tienen que ser dimensión par. Solo aquí, por ejemplo, para responder un poco lo que comenta Cristian, es que imaginemos por un instante que tiene dimensión 1, por ejemplo, algún espacio simpléptico. O sea, para ya desde ahora decir, bueno, no es capaz de existir un espacio simpléptico de dimensión impar. Te voy a colocar aquí, por ejemplo, como una observación, ¿no? Em, supongamos que no. Eh, el espacio vectorial V tiene dimensión 1. Por un instante vamos a suponer así. ¿Ok? Es un espacio unidimensional. ¿Ya? Am, y vamos a asumir que él tiene una estructura simpléptica. O sea, imagínate que, ¿no? Y suponga que W es una dos forma simpléptica definida en U. ¿No? O sea, estamos pensando en un espacio vectorial de dimensión 1 y que le hemos asociado a ella una dos forma simpléptica. Acuerda que la forma simplética era una aplicación bilineal, antisimétrica y no degenerada. Ya, entonces, lo que primero uno puede pensar es lo siguiente, ¿no? Bueno, si tengo un espacio vectorial, eh, elijo un vector no nulo. Entonces, considere un vector U aquí, no nulo, ¿correcto? Y luego, ¿no? Un V cualquiera, ¿no? No nulo. Entonces luego, como el espacio es de dimensión 1, él tiene una base, ¿no? Tiene un generador. Entonces ese vector U que tú has elegido se puede escribir así, ¿no? R veces V, donde V es el generador de este espacio, ¿no? O un generador. ¿Ok? ¿Ok? Pero tiene dimensión 1. Y claro, R es un real, ¿no?
¿Está bien? Entonces tendría así, ¿no? Entonces, usando la dos forma, tendría así, ¿no? W de U por V. Pero este W de U sería R veces V, producto, ¿no? Por el propio V. Y al ser la dos forma, acuérdate, antisimétrica, ¿no? La antisimetría hace que yo tenga esto, ¿no? Y esto es cero, ¿no? Acuérdate que la antisimetría era que cuando cambiabas el orden, cambiaba el signo, ¿no? Entonces, si tú tienes un par de elementos iguales, sería así, ¿no? W de U, V, sería igual a menos W de V, V, ¿no? Que esto pasa al otro lado a sumar. Tendrías que esto es cero. El 2 nunca es cero, entonces este de acá tiene que ser cero, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ¿qué estaría diciendo así? Estaría diciendo que, ¿no? Tienes un par de vectores en ese espacio vectorial unidimensional, cuyo producto es cero, desde que por ahí puedes tomar ese U arbitrario, ¿no? O V arbitrario, por la no degenerescencia tendrías que justamente U es nulo. Y eso, ¿no? Eso es contradictorio porque tú has dicho que U es diferente de cero. Entonces, lo que te dice es que si tu espacio tiene dimensión 1, es imposible que tú puedas colocarle a ese espacio vectorial, dotarle de una dos forma simpléptica. O sea, puedes dotarle de una aplicación bilineal antisimétrica. Puedes dotar eso. El problema es la no degenerescencia, ¿no? O sea, el hecho de ser no degenerado te lleva aquí a una contradicción, ¿no? Te lleva a que ese U va a ser cero. ¿Ya? Entonces, justamente lo que comentaba Cristian es, claro, efectivamente, inicialmente uno define un espacio vectorial simpléctico como un espacio vectorial asociado a una dos formas. Y lo que uno en el camino va cayendo es que, por su propio peso, al ser esa dos formas no degenerada, el espacio vectorial está condenado a ser dimensión par. Porque si fuera de dimensión impar, como el que estamos viendo acá, por ejemplo, he colocado dimensión 1, yo llego a que la dos formas no es no sería degenerada, perdón. Y justamente la dos formas, al ser simplética, tiene que ser no degenerada, ¿no? Entonces ahí acá utilizas, por ejemplo, la no degenerencia y llegas a que es nulo, ¿no? Entonces contradice lo que estás diciendo inicialmente, que elegiste un vector no nulo. ¿Ok? Pero eso, en realidad vamos a verlo, hay un teorema que dice que si tengo cualquier espacio vectorial de dimensión finita asociado con una dos forma, el espacio vectorial tiene dimensión 2. Pero acá ya hay más o menos un pequeño bosquejo, a responder un poco a la pregunta aquí de Cristian, de que no se puede, por ejemplo, dimensión 1, ¿no? Claro, eso no garantiza que en dimensión 3 no exista, por ejemplo. De repente en dimensión 1 no existe, pero en 3 sí, de repente, o en 5 también. El teorema te va a decir que no, que esto es recurrente. Ok, ya. Ahora, justamente en dirección del teorema, vamos a definir también lo que es el complemento ortogonal. Hablar un poco de sus espacios dentro de espacios vectoriales simplépticos. Definición voy a colocar así. Def. Voy a colocar esta forma de definir así, ¿no? Complemento ortogonal, vamos a decir. Así como en espacios vectoriales reales hay complementos, ¿no? Sus espacios ortogonales, aquí también, ¿no? Voy a definir así. El complemento ortogonal simpléptico de un subespacio vectorial E. E es un subespacio vectorial de V, donde V es un espacio vectorial simpléptico, ¿no? Donde V es un espacio vectorial, ¿no? Con sus dos formas simplépticas asociadas. Se define como. Y le voy a colocar esta notación. En espacios vectoriales usuales usamos esta notación ortogonal, ¿no? Yo aquí voy a usar esta notación de aquí, que indica, pensando en el sentido
de similitud, igual, ¿no? Significa esto, ¿no? El ortogonal, vamos a pensarlo así, ¿no? Solo que, claro, el ortogonal ya no con el Producto Interno Usual, sino con estas dos formas. ¿Ya? Vamos a ver entonces qué es lo que sucede cuando uno compara este ortogonal con los ortogonales que uno tiene en la mente, ¿no? ¿Ok? Claro, lo primero que uno está dispuesto a pensar es, bueno, en álgebra lineal usual, en los espacios reales usuales, lo que sucedía con el ortogonal era que descomponía al espacio en suma directa, ¿te acuerdas? Lo descomponía, ¿no? Una suma directa. Aquí no sucede eso, o mejor dicho, no siempre sucede. O sea, no es que la descomposición sea que no, lo descompone por así decirlo, en dos mitades en suma directa. Aquí no necesariamente cumple eso. Lo que verifica en primera instancia es esto de aquí, proposición. Si tengo que es un subespacio vectorial, entonces lo que pasa es esto, ¿no? La dimensión del subespacio más la dimensión de su complemento ortogonal sí coincide con la dimensión del espacio total. Ojo, dimensión, ¿ya? Por ningún lado he dicho que las sumas directas de E más E ortogonal sean el espacio V. Eso no es cierto. Vamos a ver por ahí también un ejemplito de que eso no siempre sucede. Pero esto sí, ¿ya? Siempre descompones de dimensiones. La prueba de esto no es tan complicado, es bastante directa. Probar esto de aquí es relativamente sencillo. Vamos a ver así, me da prueba, ¿no? Sería, por ejemplo, pensar primero en una dimensión que tenga el espacio, ¿no? Por ejemplo, asume que el espacio E tiene dimensión R, ¿no? Supongamos que la dimensión del espacio vectorial E es R, ¿no? Acuérdate que E es un subespacio del espacio V. V es más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene una base. E sub 1, E sub 2, E sub R, base de E. ¿Correcto? Entonces, yo puedo definir el ortogonal de este subespacio en función a la base, ¿no? O sea, puedo escribirlo así, mira. Acuérdate que es bilineal, entonces puedo definirlo así, ¿no? ¿Cierto? Es el complemento ortogonal que está arriba, solamente que está definido en la base, ¿no? Si funciona en la base, funciona en cualquier combinación lineal porque justamente es eso, ¿no? Es bilineal, en particular es lineal en la primera componente. Pero date cuenta que ese ortogonal, ese complemento ortogonal de E, en función a esa descomposición de la base, puedo escribirlo así. Pensando como funcionales lineales, ¿no? Esos W sub J, podemos pensarlo como funcionales lineales, ¿no? W sub 1, fijando la primera componente y variando la segunda. W sub 2, fijando la primera y variando la segunda. Así son varios funcionales. En realidad tengo R funcionales. Entonces ese ortogonal lo puedes pensar como la intersección de esos funcionales, ¿no? Como el kernel de la intersección de esos funcionales. Entonces, en realidad, ese complemento ortogonal, ¿no? Ese E ortogonal, ¿no? Lo puedes ver como el kernel de este funcional que voy a definir aquí. O perdón, de esta transformación lineal, disculpa. Que son funcionales, ¿no? Cada uno de ellos. Por lo tanto, digo así, ¿no? Este E ortogonal, complemento ortogonal, es el kernel de la aplicación que voy a definir acá. Sería A, que va del espacio vectorial V hacia R a la R, donde a cada elemento V le asignas
justamente cada componente que está arriba, ¿no? Que sería, vamos a decir así, el primer funcional lineal, el segundo y el résimo, ¿no? ¿No? En cada componente estoy colocando ese funcional lineal. Entonces el kernel de ese A sería justamente esa intersección, que es justamente el complemento ortogonal. ¿Ya? ¿No? Donde, voy a poner aquí, donde, por la observación que hice anteriormente, los funcionales lineales WEJ punto, ¿no? Son LI, ¿no? O sea, ninguno es múltiplo de otro. Desde que, acuérdate, el W hashtag, ¿te acuerdas? Este W hashtag lo que hacía era un isomorfismo entre, ¿no? El espacio vectorial V y su dual, ¿no? Que lo que hacía era, por ejemplo, tomo un elemento aquí en la base, no en la base, ¿no? Un elemento LI ahí, que es un subconjunto de E, que es la base del subespacio de V, y me asocias este que está aquí, ¿no? Desde que es un isomorfismo. Isomorfismo, ¿no? Lineal y biyectivo. ¿Ok? Entonces está bien definido ese A y coincide con la intersección de los kernels de esos funcionales y que es justamente ese E ortogonal o ese complemento ortogonal de ese subespacio que vive dentro de este espacio simpléptico V, ¿no? Y otra cosa que puedes darte cuenta con este A es que la imagen es todo RR, ¿no? Al ser cada uno LI, la imagen de todos es RR, ¿no? Además, la imagen de A, de esa aplicación A, es todo R porque llega a cubrir todo el espacio RR, ¿no? Tal cual está definido. Y por la fórmula del núcleo imagen, o el teorema núcleo imagen de álgebra lineal, ¿se acuerdan? Voy a colocarle así. Y usando la fórmula de dimensión, vamos a poner así, ¿no? Se tiene lo siguiente, ¿no? ¿Se acuerda cuál era la fórmula, no? Era dimensión del kernel, no, dimensión del espacio de llegada, ¿no? Dimensión de, ¿no? V es igual a dimensión de la imagen más la dimensión del kernel. Álgebra lineal, ¿no? Entonces, en este caso la imagen es la misma dimensión R, ¿no? Que coincide con la dimensión de E, porque el subespacio vectorial E tiene dimensión R, ¿no? Está bien, ¿cierto? Y la dimensión del kernel era justamente, pues, la dimensión del complemento ortogonal, ¿no? Y esto sigue siendo igual a dimensión de U. Entonces ahí justamente hemos probado que si yo tengo, ¿no? Si yo tengo un espacio vectorial simpléptico, V, y dentro de él defino un subespacio, ¿no? Este subespacio, ¿no? Eh, en dimensión, ¿no? La dimensión de este espacio más su complemento ortogonal te da toda la dimensión del espacio total, ¿ya? La pregunta que de cajón cae es, ¿qué pasa con la descomposición usual? Eso por lo general no es cierto, ¿ya? Aquí lo coloco aquí como una observación. Observación, en este mundo simpléptico, en general, no se verifica esto, ¿no? Uno quisiera que de alguna forma se cumpla esto de acá. Por lo general esto no se cumple, ¿ya? Esto de ahí no siempre es verificado. En algunos casos se cumple. Justamente vamos a esos casos especiales, vamos a llamarles subespacios simplépticos. Aquellos que cumplen esta condición tienen el nombre propio de ser subespacios, pero por lo general ellos no cumplen. A diferencia de lo que pasa cuando uno hace espacios vectoriales con producto internos reales, ¿no? Esto sucede siempre. En este mundo simpléptico esto de acá no siempre es cierto, ¿ya? Esto de acá no necesariamente se verifica.
¿Ok? Ya, un ejemplo sencillo puede ser pensando en el ejemplo, ¿no? Anterior, pensando, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo verificamos esto de acá, por ejemplo? O sea, ¿cómo comprobamos que esto de acá no siempre es cierto? Podemos conseguir un ejemplo muy simple, mira. Un ejemplo muy sencillo de esto podría ser tomando su espacio de dimensión 1, ¿no? Por ejemplo, sea un espacio vectorial simpléptico y dentro de él vamos a tomar un subespacio de dimensión 1, ¿ok? Un espacio vectorial simpléptico, considere un vector no nulo dentro de ese espacio vectorial y definamos, ¿no? Un subespacio como el generado de ese vector solito. O sea, un subespacio dentro del espacio V de dimensión 1, ¿correcto? Otra vez, debido a que esa dos forma es una dos forma antisimétrica, ¿no? Tenemos que W de UU es igual a 0, ¿cierto? Y esto te dice que de la definición, si tú comparas, vas a tener que el espacio, en este caso, perdón, el subespacio E, está contenido en su ortogonal, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdate quién era el ortogonal. El ortogonal eran los elementos que estaban en V, tales que se anulaban para todo elemento que estaba en el espacio E, ¿no? Pero acuérdate que este espacio está generado por un solo elemento, ¿no? ¿No? Estos de acá, estos son múltiplos del generador. Y si tomas cualquier elemento aquí, pues obviamente se va a anular, ¿no? Entonces el contenido es directo, ¿no? Cualquier elemento en E, al ser un espacio unidimensional por un solo generador, automáticamente están contenidos en su complemento ortogonal, ¿no? Porque si tomas cualquier elemento en el espacio V, ¿no? Al tomar elementos E en el mismo E que está generado por uno solo, ¿no? Vas a tener que ellos van a ser o múltiplos de ese vector, ¿no? Se van a anular. Entonces tienes de gratis que E está contenido en E ortogonal o en su complemento ortogonal. Entonces, obviamente, cuando haces suma directa, te va a dar justamente el espacio, ¿no? O sea, si tú pretendes ahora hacer, tratar de llegar a lo que sueles tener en álgebra lineal usual, quisieras hacer esto, ¿no? Esto te va a ser el mismo E, ¿no? Correcto. Y esto de aquí va a ser diferente porque si tú dijeras que este complemento coincide con todo, la dos forma sería degenerada, ¿no? ¿Correcto? O sea, es imposible que E ortogonal coincida con esto de acá, no puede pasar, ¿no? Porque si tú dices, bueno, asume que pues el complemento ortogonal de E, ¿no? Es todo el espacio V. Entonces, ¿qué dirías? Que ese W se anula en todo elemento de V, y entonces lo que tendrías es que tu dos forma es degenerada, ¿no? No puede pasar porque W es no degenerada. O sea, no vas a poder completar todo el espacio, ¿no? No puede pasar, pues W es no degenerado. Entonces es imposible que el complemento ortogonal de ese subespacio de dimensión 1 coincida con todo el espacio V. No puede ser. Justamente del hecho de que tu dos forma W es no degenerada. No se puede dar. Entonces, Josué, sí, dime. ahí en eso, a ver, algo no me quedó claro, porque la dos forma ya por sí es antisimétrica, ¿no? Correcto. Entonces, ya siempre sería cero si tú haces W aplicado a dos vectores, ¿no? A E con E, por ejemplo. Correcto. Ya tendría que ser cero, o sea, por ser dos formas nada más, ¿no? Ujú. Ahí cómo entra que sea no degenerada. O sea, claro, por otro lado tú dices, no puede ser, No, o sea, si tú te das cuenta, la dos forma sí, es degenerada en el espacio E.
en el espacio E. Claro, Ya, porque E está generado por un solo elemento, miren, correcto. Por ser dos formas se tiene que anular, ¿no? tiene que anularse. Ya, Pero, ¿qué pasa en el complemento? ya. Pues ahí podría no serlo, ¿no? No, está bien. ¿Ya? Pero entonces la pregunta es, si yo quisiera que suma directa con ortogonal sea todo el espacio V, ¿no es cierto? Como está contenida en ortogonal, la suma directa sería todo ortogonal, ¿no? Sí, Y si tú dijeras que ese ortogonal es todo V, ¿no? Para que coincida, para que se cumpla esto. O sea, yo digo, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera que suceda esto, ¿no? O sea, la idea sería así, ¿no? Imagínate que esto hace esto, ¿no es cierto? ya, ¿Ya? Entonces, como está contenido aquí, yo diría que esto de acá es todo esto, ¿no? sí, Entonces, tendrías que tener esto de acá para que se cumpla esa descomposición. sí. Pero eso no puede pasar, porque Mm, si tú dices que pasa eso, la dos forma se anularía en V. Y V no puede pasar porque V es un espacio vectorial simpléctico y la dos forma es no degenerada en V. Entonces, eso jamás puede pasar. ya, Entonces, eso indica que jamás puedes tener esta descomposición, ¿no? O sea, esta descomposición de acá jamás se puede dar en este caso, por ejemplo. O sea, cuando tú mm, tienes tu espacio vectorial simpléptico, defines dentro de él un subespacio de dimensión 1, restricta la dos forma a ese subespacio de dimensión 1, la dos forma en él es degenerada. Pero ¿qué mm. pasa en el complemento? Bueno, podría no serlo, ¿ya? Ahora, está bien. Por Ujú. favor, ¿podrías poner la definición? Algo me ¿De estoy cuál, de cuál? perdiendo. En la De no, definición de simpléctico. Al inicio, inicio. Bien al inicio. Cuando pusiste la definición de simpléctico. El espacio vectorial con una dos forma. Cuando pusiste la definición, creo que me perdí ahí entonces. Es. mm, acá. disculpa, sí, sí, ahí mismo, ¿no? Ya, tienes las dos formas, antisimétrica, Ujú. pero ahí automáticamente W de B con B es cero, ¿no? Acá en la de no degenerada, claro, sí. ¿No es cierto? Sí, sí, No, sí. cuando dices antisimétrica, Claro, implica W de sí. B con B es cero, ¿no es Es cierto? nula, correcto. Ahora, la degenerada es para todo U, para todo B, Correcto. perdón, para todo B. Ujú. Ya, ya. Ya, Claro, para todo B, correcto. todo Ujú. bien, es para todo. Ya, disculpa, ¿Está está bien? bien. Disculpa, Sí. Dime, Cristian, con el tiempo, ¿cómo vamos? ¿4:10 está bien? ¿Puedo seguir o todavía? No sé, Eh, ¿me indicas? no sé, podrías seguir un poco más, pero de repente ya terminando, vamos a decir así, en los minutos siguientes. Puedes seguir, pero Ya, no sé ya, si, ¿no? ya, ok, ok. Sigo Fíjate un cómo poquito más. podrías, ¿no? Ya, yo Avanza un decía poco, sí, pero, ¿no? Pensando en que ya... pensando un poquito, ya voy terminando. Ya, ok, ok, termina, ok. sí. Sí, sí, sí. Ya no lo preguntaba justamente para no pasar mucho tanto el tiempo. Ya. Entonces, lo que estaba diciendo es que, o sea, viendo un poco lo que estábamos tratando de ver similitudes con lo que pasa en los reales, es que esta noción de ortogonalidad usando esta dos forma, ¿no? Esta dos forma antisimétrica, tiene algunas similitudes con lo que sucede en los espacios vectoriales usuales con producto interno, pero en otras no, ¿no? Por ejemplo, aquí en suma directa sí cumple, pero, perdón, en dimensiones cumple, pero en suma directa no necesariamente descompone, tal cual este es el ejemplo que estoy mostrando aquí, ¿no? Tienes un espacio simpléctico de dimensión cualquiera, y dentro de él defines un subespacio de dimensión 1, entonces no necesariamente cumple esta condición. Esto de aquí no va a verificar, ¿no? No cumple. ¿Ya? Entonces no descompone como uno quisiera o pensaría que pasa imitando con lo que pasa con los espacios vectoriales con producto interno usual. Entonces aquí en geometría simplética no necesariamente ocurre. Aquellos espacios que cumplen esa condición tienen un nombre propio, se conoce como subespacios simplépticos, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí primero una observación ya para ir un poco poniendo punto final a esta primera parte. Voy a colocar así, ¿no? Si E es un subespacio vectorial,
de un espacio vectorial simpléctico, V, ¿ok? Entonces, la restricción de W sobre E, o sea, ¿no? Tú tienes un espacio vectorial simpléctico y dentro de él tienes un subespacio. Cuando tú restringes de manera natural, o sea, es una aplicación bilineal antisimétrica definida en el espacio, en el subespacio E. Pero no necesariamente es no degenerada, justamente es el ejemplo que mostré hace un instante, ¿no? Entonces coloco así, la restricción de W sobre el subespacio E es todavía una forma bilineal antisimétrica. Eso sí. ¿Ok? O sea, sigue siendo bilineal, sigue siendo, ¿no?, antisimétrica. Pero, en general, ¿ya? No necesariamente es no degenerada. No es tal cual mostramos en el ejemplo. ¿Ya? O sea, tú tienes un espacio vectorial simpléctico con sus dos formas, tienes dentro del subespacio, tú quieres que herede la aplicación bilineal antisimétrica, sí, lo va a heredar. Sigue siendo bilineal, sigue siendo simétrica, pero el hecho de ser no degenerada, eso no se hereda. Eso no necesariamente se hereda. Entonces aquí viene una definición en la cual, de alguna forma, te dice que aquellos que cumplen esta condición tienen un nombre especial, ¿no? Entonces colocamos aquí un subespacio E de V es llamado, acuérdate que V siempre es un espacio vectorial simpléptico, ¿no? Es llamado simpléptico, o sea, subespacio simpléptico, ¿ya? Si el par E, W, ahí ese W es la misma dos formas definida, o sea, la misma dos formas del espacio V, ¿no? Del mismo espacio vectorial simplético, está restricta a él, pero restricta a él, ¿no? Es un espacio vectorial simpléptico, ¿ok? Solo algunos tienen vamos a decir así, la propiedad de que suceda eso. No todos, ¿ya? Por ejemplo, obviamente los de dimensión impar no van a cumplir, como lo mostré hace un instante. Los de dimensión par podrían ser. De hecho, hay varias formas de ver esto. Cómo es que verifican o cómo es que no lo verifican. Entonces aquí una observación de esta definición es la siguiente, ¿no? Lo primero es que, por tanto, un subespacio vectorial E que está contenido en V es simpléptico sí y solamente sí va a cumplir esta condición, mira. E inter su complemento ortogonal es el trivial, el cero. ¿Ya? ¿Correcto? Y debido a la proposición anterior, que la dimensión de E más dimensión de E ortogonal era todo el espacio vectorial, que él sigue cumpliendo, pero ahora como la intersección de E con su ortogonal es el nulo, ¿no? Entonces ahora sí tienes la descomposición en suma directa que uno pretendía, ¿no? Entonces, ¿no? Y debido a la proposición anterior, junto con esa condición que estoy colocando arriba, que ahora está, ¿no? Se tiene que en ese caso muy particular sucede lo que pasa con los espacios o con los subespacios ortogonales con el producto interno usual, ¿no? ¿Ok? Justo en ese caso especial. ¿Ya?
Tenemos justamente esa condición. Para aquellos que cuando son subespacios dentro de un espacio simpléptico y le restringe la dos formas sigue siendo en ella no degenerada, o sea, simpléptica, entonces tienes justamente esa condición, que E inter su complemento ortonal es nulo y que admite una descomposición, ahí sí, en suma directa, como sucedía en el mundo del espacio vectorial con el producto interno usual, natural. ¿Ya? Y otra observación más con respecto a esta definición, ¿no? De estos espacios muy particulares, es que, además, se tiene que si E es simpléptico, su complemento ortogonal también lo va a ser. Es simpléptico. ¿Ok? ¿Ya? Es que el complemento ortogonal del complemento ortogonal es el propio, ¿o no? Sí, ahí justamente iba a colocar eso, ¿no? Que eso se tiene gracias a que tomando el complemento es el mismo, ¿no? Aquí justamente quería ver si podía terminar haciendo esa prueba, no sé si me va a dar el tiempo, o, o quizás, sí, voy a dejarlo pendiente eso, Déjalo como tarea. sí, Josué. sí, esto de aquí justamente es gracias a que, esto es gracias a que se verifica esta condición, ¿no? Complemento del complemento es E. Y ahí aplicas la proposición, ¿no? Esta de aquí, esta proposición que está aquí, de la dimensión, ¿no? Esta, que se me ha borrado aquí, ¿no? Esta, y en lugar de colocar aquí E, colocas aquí el E complemento, y acá sería el E complemento del complemento, y con eso sale. ¿Sí? Pero claro, voy pasando por lo que está escrito aquí, ¿no? Que no es complicado esto de aquí, ya que lo tengo, pero yo creo que por cuestiones de tiempo no me va a dar para explicar por qué se cumple esa igualdad. Pero no es difícil, hay que jugar un poquito ahí con las definiciones. Em, yo voy a parar aquí. Lo que me va a quedar para la siguiente sesión es voy a definir ahora justamente lo que había comentado de que todo espacio vectorial simplético tiene dimensión par. Entonces, ahí por construcción vamos a ver de que siempre que tengas un espacio vectorial sobre el cuerpo de los reales y a este le asocias una dos forma, ¿no? Esta aplicación bilineal no degenerada y sobre todo, ¿no? Antisimétrica, tienes justamente que por construcción ella vas a caer a que ella tiene que ser de dimensión par, 2 por algo, ¿no? Imposible que sea impar. Y se va a ajustar al ejemplito que colocamos al inicio de dimensión 1, que jamás puedes definir una aplicación bilineal antisimétrica no degenerada en un espacio de dimensión impar. Solamente está escrito para, o está hecho para espacios de dimensiones pares, nada más. Bien, yo voy a parar aquí y la siguiente sesión voy a hablar un poco de eso y voy a tratar de hablar un poco de estos grupos también. Hay grupos simplépticos, grupos matriciales. Fija una base, encuentras una matriz asociada a esta base y justamente la matriz tiene esta forma usando el J que mostré al inicio. Se llama espacios, ¿no? Espacios de matrices simplépticas, ¿no? Es un grupo y cumple... Eso justo te iba a preguntar, Josué. Así como en el producto interno, o sea, hay el proceso de ortonormalización, ¿no es cierto? Dada cualquier base, tú encuentras una base ortonormal. Y por lo Correcto, tanto, en esa base la métrica se ve de identidad, algo, ¿no? correcto. ¿Es algo así lo que estás diciendo Es para el caso de parecido, sí. a la Si forma? tienes un espacio vectorial simplético, existe una base distinguida, Ya, y en esa base distinguida tú tienes ahí justamente tu grupo, ¿no? Tu grupo de matricial, tu ya, grupo simpléptico se llama, ¿no? Entonces tiene una forma ahí, y aparece justamente el J que mencioné al inicio de la sesión, ¿no? ya, Un J generalizado. Entonces ahí están, y es un grupo, ¿no? Tiene el ya, inverso, el neutro, y todo. Sí, sí, sí. Hay un grupo, ya, es un grupo de Lie en realidad, ¿no? Un grupo de Lie. perfecto. Ujú. Eso ya el miércoles voy a hacer un poquito con más calma. Muy bien, muy bien. Ok, no sé si hay una No sé si alguien pregunta. tiene una consulta, alguien, o algo Sí, que no sí. haya quedado muy claro, no sé si alguien quiere por ahí escribirlo, comentarlo.
Gracias por la charla. Entonces, esperamos a todos el miércoles, igual, a partir de las 3. Voy a tratar de que esté el código de la reunión para que no tengan problemas para entrar. Claro. ¿Ok? Ya. Entonces nos Muy bien. vemos el miércoles.